El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En este programa con ambiente de Juegos Olímpicos, con ambiente de orgullo, con ambiente de sentir realmente lo que todos en estas últimas 2 semanas, se nos hinchó el corazón y también, hay que decirlo, nos causó una gratísima sorpresa luego de que obtuvo la medalla de oro en ciclismo Richard Carapaz. De pronto, otra madrugada del fin de semana anterior, Neisy Gómez, ya me va a decir nuestro entrevistado, su entrenador, su coach, Walter Llerena, cómo se pronuncia exactamente, porque lo he escuchado a diferentes personas pronunciar el apellido Neisy. Pero como decía, hace 2 fines de semana estuvimos despiertos, felices, con esta medalla de oro por primera vez en la historia de una mujer en el Ecuador, en el caso de halterofilia, o como se lo conoce como levantamiento de pesas. Tenemos la presencia de Walter Llerena, que es el entrenador de Neisy, que es además el seleccionador de pesas de Aruba y nos atiende desde Aruba. Entonces, antes que nada, Walter, agradeciéndole por su tiempo, cuéntenos. Yo tenía la confusión, por ejemplo, pensando que usted era originario de Aruba. Lo que usted es ambateño, pero vive en Aruba. Así es el asunto. Así es. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y sí, yo soy ecuatoriano, ambateño, nacido en la ciudad de Ambato y bueno, prácticamente toda mi infancia la viví ahí y mi adolescencia en la ciudad del Puyo, porque para allá se fue mi papá por cuestiones de trabajo a vivir, y entonces fue en Pastaza que yo empecé mi carrera deportiva como deportista. Ajá. Sí. ¿Por qué decidió por levantamiento de pesas, por halterofilia? Usted tiene en los 80 y 90 varias medallas en Juegos Nacionales, bolivarianos, sudamericanos, en levantamiento de pesas. ¿Por qué le gustó ese deporte? Bueno, este es un deporte realmente muy tradicional de mi familia. Mi papá fue mi primer entrenador. Mi papá fue uno de los precursores de levantamiento de pesas en el Ecuador, en varias provincias, entre esas Pastaza, donde él inició levantamiento de pesas, también Tungurahua. Y bueno, fue algo que a mi papá le gustó desde muy joven. Básicamente, él empezó levantamiento de pesas en Durán, en los ferrocarriles de Durán. Fue ahí donde él, en Durán, exacto, ahí fue donde él empezó a levantar pesas con la ayuda de varios extranjeros que estaban ahí trabajando en ese tiempo en el ferrocarril. Y bueno, fue algo que mi papá lo acogió como algo con mucha pasión. Y bueno, obviamente a nosotros, siendo sus hijos, nos enseñó a levantar pesas, nos hizo campeones nacionales y es así que bueno, se ha convertido en un legado de la familia, en un legado de mi papá, lo que nosotros hemos hecho, y que bueno, nos sentimos súper orgullosos de haber aprendido del mejor maestro realmente y de poder impartir todos esos conocimientos a la niñez de la juventud. Y bueno, qué más orgullo el nuestro de haber podido llegar a ser parte del proceso de una medalla olímpica. Aparte del tema de las pesas, ¿qué más se dedicaba su papá? ¿O esa era su actividad? No. Mi papá realmente siempre fue a la par de un ingeniero mecánico, porque mi papá obviamente no tuvo estudios superiores. Él se autoeducó y
Siempre trabajó en los ferrocarriles cuando estaba en Durán, luego fue un especialista en calderas de carbón y de vapor, de maderas, así que por eso es que mi papá fue a Alemania en el año 80 a desarmar en Alemania una fábrica de madera contrachapada de triplex, y es la madera es la fábrica que está instalada en el Puyo, que se llama Arboriente, que mi papá la trajo a Alemania y la instaló. Entonces, el Mire usted. levantamiento, el levantamiento de pesas era simplemente un hobby para mi padre, algo que le encantaba, era su segunda actividad, entonces siempre después del trabajo se dedicaba a entrenar chicos en Pastaza y por donde quiera que Ok. iba, ¿no? O sea que era un hobby y algo que lo apasionaba fuera de su actividad normal, que era con la que realmente la familia se mantenía, pues, ¿no? Exacto, sí mismo. Ya en sus últimos años, cuando él se jubiló de su trabajo, realmente es que él comenzó a trabajar, digámoslo así, por decirlo algo así, a tiempo lleno como entrenador de levantamiento de pesas, y fue que ya se dedicó más al deporte, pero realmente toda la vida su principal actividad deportiva, actividad económica fue su trabajo realmente en lo que él hacía como mecánico. Claro, claro. Súper interesante. Walter, dígame una cosa. Usted está en Aruba. ¿Cómo compagina, por ejemplo, el trabajo, o cómo compaginaban el trabajo con NACY antes de los Juegos Olímpicos de Tokio? Bueno, sí, yo tengo aquí 3 años y realmente yo vine acá a Aruba cuando me integré aquí a la selección de Aruba y al trabajo que se me contrató aquí, justamente en el año 2018 cuando venimos con NACY, perdón, a una base de entrenamiento aquí, junto con Mayra Hoyos, que era la entrenadora con la que trabajamos junto con NACY. Y fue que, bueno, ya por petición del presidente de la Federación Arubana, que me quedé prácticamente a trabajar ya aquí en Aruba por un contrato que habíamos firmado y que ya veníamos, en este caso, trabajándolo, porque yo antes de eso estuve trabajando como entrenador en Argentina de la selección nacional. Entonces, es así que, bueno, a partir de esa fecha que yo me quedé aquí, yo seguí asesorando el trabajo de NACY por la confianza, obviamente, que el NACY tiene en mí como entrenador, porque fui la persona que le inició desde sus primeros días en el levantamiento de pesas. NACY vivió conmigo 7 años en mi casa. Eso estaba Entonces, viendo, ¿no? 7 años. O sea, ellos tenían escasez de recursos económicos, ¿no? Entonces, ahí usted así, a ella y a su Javier. a su hermano, que falleció, ¿no? Exacto, que falleció, exactamente. Sí, Falleció. los dos fueron a vivir en mi casa, siendo NACY de 11, casi 12 años de edad, Javier de 13. Yo me los llevé a mi casa a vivir conmigo porque, bueno, yo ya tenía también en este tiempo otros chicos viviendo conmigo porque siempre mi forma de trabajar fue esa. Yo buscaba chicos de muy bajos recursos, de extrema pobreza, que querían ver en el deporte una oportunidad de salir adelante, de una mejor calidad de vida y de poderles ayudar para que estudien. Entonces, por la situación muy crítica económica que tenían NACY y su familia, decidí ayudarles a ellos dos también, y es así que, bueno, NACY fue a vivir conmigo al poquísimo tiempo de haber empezado a entrenar levantamiento de pesas. ¿Cómo se decide una chica de 11, 12 años a hacer pesas? Bueno, realmente ella se motivó un poco por Javier, por su hermano mayor, que fue Por el su que hermano. primero porque fue el primero que llegó al gimnasio, llegó a levantar y estuvo como una semana entrenando con nosotros. Luego ya para la segunda semana apareció NACY y, como ella mismo lo ha manifestado en varias declaraciones, ya fue más por curiosidad, porque siempre andaba, dice ella misma, de metiche, tratando de meterse donde todo lo que le interesaba. Entonces, fue así que llegó al gimnasio y, bueno, obviamente nosotros en el gimnasio siempre teníamos niños, niñas levantando pesas, y claro, siempre para nosotros era un gusto poder hacer invitación a todos los chicos, niños que lleguen al gimnasio a practicar nuestro deporte. Y lo hicimos así con Nacy como con cualquier otro niño, ¿no? Invitarle a levantar pesas, que intente, Ajá. que pruebe a ver si le gusta. Y bueno, me parece que sí, desde el principio le gustó, aunque bueno, hubo un momento en que ella dudó y dejó de entrenar por varios días porque había tenido la mala influencia de muchas de sus compañeritas de la escuela, de la misma Es que eso le iba a familia. decir, llega un momento de la adolescencia y todo, que hay la influencia, ¿no? No Sí, sí, solo para pesas, en general para el deporte, que comienza a decir, oye, ya dedícate más bien a lo social y a las cosas de las adolescentes, ¿no?
Sí, no, y básicamente a Neisy lo que le pasó es que al principio lo primero que le dijeron es que cómo vas a practicar eso, te vas a hacer como hombre, te vas a llenar Como hombre, machona. te vas a hacer horrible y te vas a quedar enana si levantas pesas. Entonces todo eso hizo que Neisy por un tiempo dudara, ¿no? Al seguir levantando. Entonces, bueno, ahí lo que nosotros hicimos, fuimos a hablar con ella en su casa, le planteamos, ¿no? La posibilidad primero de explicarle ya con bases científicas de que no es verdad lo que le estaban diciendo, que no se deje llevar por esos comentarios. Y bueno, logramos convencerle, ella regresó, claro, también le dijimos que le íbamos a tomar en cuenta para una competencia que se acercaba muy pronto en esos días, para un intercambio. Y bueno, fue así que le logramos convencer y prácticamente volvió y le llevamos a un intercambio con Manabí, recuerdo muy bien, y ese fue prácticamente el detonante que hizo que Neisy se enamore del deporte, que le guste el tema deportivo. Y bueno, Ajá. fue algo, es una historia muy bonita porque Neisy lo ha dicho ahora, ¿no? Y es algo que incluso yo nunca supe, que me entero ahora por mismas declaraciones de Neisy, que a esa competencia ya se fue sin el permiso de su mamá, entonces que Era menor de edad. Sí, tenía 11 años, entonces 11 años. se escapó de la casa, cogió su mochila y apareció una noche en el bus que salía para Manabí, pero nosotros nunca subimos. Y claro, como también iba su hermano, Javier, entonces nunca nos dijeron que ella no había tenido el permiso de la mamá para viajar. Pero bueno, eso fue prácticamente una locura que nosotros nunca nos enteramos, y tampoco la mamá nunca reclamó ni nos dijo nada. Entonces, pero sí, ese fue el viaje que prácticamente a Neisy le abrió toda esa mentalidad y esa pasión por el deporte, porque claro, una niña de extrema pobreza como ella, como su hermano, que pueda ir en este tiempo, por ejemplo, que les llevamos a la playa, que conozcan el mar, fue una aventura increíble para esos niños, vivir Claro. esa experiencia, ¿no? Entonces, eso realmente hizo que ella, así, casi que de forma instantánea, se enamore del deporte y diga, no, o sea, me encantó la experiencia de viajar, conocer lugares. Entonces, bueno, ahí fue que comienza la historia realmente de Neisy en levantamiento de pesas. Doña Orfelina es la mamá de Neisy, de su hermano. Ellos son de origen colombiano, ¿no? Así es, los dos padres de Neisy son colombianos, son refugiados que tuvieron que, en este caso, venir al Ecuador por la situación de guerrilla y de todo eso que, bueno, es de conocimiento público en Colombia, de violencia. Entonces vinieron a Ecuador y obviamente creo que primero estuvieron en Aguagrio, después fueron poco a poco bajando más desde el sur de la Amazonía hasta llegar al Puyo, donde prácticamente nacen, me parece que de los 6, 5 hijos. Ya, claro, ¿se acuerda? Esa época que se hablaba mucho de desplazados, ¿no? O sea, que tenían que salir de las zonas de violencia y de combate, guerrilla, etcétera. Entonces, acá al Ecuador vinieron los padres de Neisy. Tuvieron 6 hijos, ¿no? 6 hijos, exacto. Bueno, 6 de los cuales 5 están todavía, y Javier, que falleció hace 2 años. Y cuando regresó Neisy de la competición en Manabí, la mamá no le dijo qué pasó, cómo te fuiste sin permiso. La mamá nunca nos reclamó, nunca dijo nada, entonces por eso es que yo recién ahora me entero, por las mismas palabras de Neisy, que ya fue esa competencia sin el permiso de su mamá. Entonces, obviamente, como fue el hermano y todo eso, yo supongo que la mamá debió haber indagado con Javier y todo lo que pasó. Entonces creo yo que por eso no dijo nada la señora, pero bueno, realmente nunca pasó nada, porque como digo, yo me acabo de enterar ahora con esto de la medalla de Neisy, que ella ha dado varias entrevistas y ha contado un poco de su historia también, y es que me entero de que esa competencia ya fue sin el permiso de su mamá. Claro, increíble. Walter, antes de la primera pausa comercial, yo estaba viendo algo que realmente me llama la atención, y es un reportaje de hace poco más de 4 años, del 2016, en el que se habla es un reportaje hecho a Walter Llerena, y se habla pues de los títulos de Walter a nivel nacional e internacional, justamente, que entiendo, aquí dice Puerto Viejo, Manabí, la nota, y en ese momento, como un presagio, dice, desde el 14 de marzo pasado, esto 2016,
Llerena encabeza una base de entrenamiento junto a sus dirigidos Neisy, Dash Gómez, Paola Palacios y Paul Merino, seleccionados que integran el plan de alto rendimiento del Ministerio del Deporte. Esta publicación es del Ministerio del Deporte de esa época. Este jueves 31 culmina el ciclo de preparación que realizamos en el balneario de San Clemente y en la ciudad de Puerto Viejo. El fin de semana que viene, Paul y Paola participarán en el Nacional de Levantamiento de Pesas en Pastaza, mientras que Neisy deberá alistarse para viajar a Río de Janeiro, donde representará al país del 7 al 10 de abril en el Sudamericano de la especialidad, comentó Llerena. A decir del adiestrador, el certamen internacional servirá para ver en qué condiciones está el escenario que se empleará para los Juegos Olímpicos de Río, que fueron justamente en el 2016. Luego, Neisy participará en el Campeonato Mundial Juvenil en Georgia, del 23 de junio al 2 de julio de ese año, que fue el año además del terremoto de Pedernales, ¿no? En abril de ese año. Y cerrará un ciclo con una base de entrenamiento para llegar a punto a Río 2016. Aquí lo que más me llama la atención, en levantamiento de pesas, los procesos, declaraciones suyas, no deben apurarse. Neisy apenas tiene 17 años y su futuro es promisorio. Para los Olímpicos, el objetivo nuestro está en ubicarnos entre los 8 mejores del mundo, pues, ¿no? Esa será la gran meta. Pero el objetivo principal está en la medalla olímpica para el año 2020. O sea, ahora 21, obviamente, porque no se pudo por la pandemia, ¿no? Destacó el entrenador ecuatoriano. Pareciera una premonición. Bueno, no realmente una promoción, sino que nosotros primero sabíamos de la condición de Neisy, el talento que ella tenía y cómo la curva de rendimiento, de progreso que ella había ido presentando desde prácticamente sus 14, 15 años de edad, apuntaban para que ella, de acuerdo al progreso que ella mostraba cada año, llegue a un total, a una marca en el 2020 que le iba a permitir estar entre las 3 medallistas de los Juegos Olímpicos. Entonces, era algo que nosotros ya teníamos prácticamente establecido, planificado. Presentábamos en enero del 2017 un proyecto en el Comité Olímpico, donde quisimos armar un equipo multidisciplinario para trabajar con Neisy hasta los Juegos Olímpicos, que lastimosamente no se nos dio paso, pero en ese proyecto ya nosotros habíamos establecido cuánto Neisy iba a levantar en el 2020 y qué lugar iba a ocupar en la Olimpiada. Entonces, era algo que ya se venía dando, solamente que hubiera pasado algo de que Neisy hubiera tenido una lesión grave o que por alguna otra razón haya tenido que dejar de entrenar para pensar que no se podía dar esa publicidad. Y sí afectó un poco el año pasado la pandemia porque se cerraron los gimnasios, tuvieron que entrenar de manera muy antitécnica a muchos de ellos. Neisy tuvo que en su casa con un juego de pesas hacer lo que podía en la época más fuerte de la pandemia. Y obviamente eso afectó un montón la preparación, pero bueno, tuvimos este año realmente para poder recuperar, para poder este tiempo perdido volverlo a trabajar de la mejor manera y es por eso que bueno, llegó un poco me parece con 5 o 6 kilos más abajo de lo que nosotros habíamos establecido, pero que fue prácticamente el tema de la pandemia que no permitió que el proceso se dé con total normalidad como nosotros esperábamos. ¿Por qué? Hay que llegar con un cierto peso, Walter. Porque como es un deporte de marcas, nosotros teníamos establecido que había que hacer una cierta marca para pensar que esté de acuerdo al histórico de medallistas de oro y de plata y de bronce en los últimos 4 Juegos Olímpicos. Sabíamos que Neisy tenía que estar en cierta cantidad de kilos levantados para estar dentro de los 3 medallistas, ¿no? De acuerdo a una estadística que nosotros sacamos de los 4 últimos Juegos Olímpicos. Entonces, sabíamos que la Neisy podía llegar a esas marcas, que era algo que estaba muy al alcance de acuerdo a la curva de rendimiento que ella estaba presentando, y por eso es que nosotros ya hace 4 años después de Río fijamos que ella tenía que ser medallista en Tokio 2020. Obviamente la poníamos como una medallista en el podio sin poder, en este caso, asegurar que iba a ser oro, plata o bronce, pero sabíamos que iba a estar ahí, ¿no? Y bueno, se cumplió todo eso, gracias a Dios fue oro, y bueno, realmente nos sentimos súper orgullosos, primero por el trabajo que hicimos como entrenadores y porque lo hicimos todo bastante bien, de tal manera que nunca especulamos, nunca estuvimos engañando o queriendo sacar ventajas, sino que siempre estuvimos hablando con la verdad, sabíamos la realidad de lo que podíamos conseguir
aunque muchísima gente no creyó en nosotros, primero por ser ecuatorianos, primero porque nunca habíamos logrado una medalla olímpica antes, porque hablar de medallas olímpicas pensamos y piensa mucha gente en el Ecuador que solo pueden hacer los técnicos extranjeros y cosas así. Entonces, Claro, claro. definitivamente fue para nosotros un reto enorme y nos costó un montón. Vamos a la pausa y volvemos inmediatamente en el personaje del viernes. Estamos con Walter Llerena, campeón a nivel nacional, bolivariano, sudamericano, internacional en el área de pesas. Mentor, entrenador de Neisy Dayomes. ¿Se pronuncia así? Neisy Dayomes. Dayomes, ok, ya, porque hay personas que sí, Dayomes, perfecto. Neisy Dayomes, nuestra primera medallista olímpica, y no solo fue la primera, sino que fue la primera además con oro. Su triunfo luego trajo unos días después otro gran triunfo, que es en la plata en halterofilia. No nos lo podíamos creer. Tamara Salazar, Ecuador ha tenido una sola medalla en todas las Olimpiadas, que fueron las de Jefferson Pérez. Lo entrevistamos aquí hace 2 semanas justamente, antes de lo de Richard Carapaz. Y en estas Olimpiadas hemos tenido 3, 2 de oro, 2 de mujeres. Es decir, realmente extraordinario. Vamos a la pausa y volvemos con Walter Llerena, que nos atiende desde Aruba, desde esa hermosa isla en el Caribe. Ya volvemos en un momento. No se olviden que nos pueden seguir por el Facebook Live, Radio Atalaya 680M, también por nuestro canal de YouTube, que está aquí, lo ven abajo, para que puedan suscribirse, seguir las entrevistas anteriores y esta, por supuesto, y que a través de las redes sociales, el Instagram, Twitter, igual estarán esta interesantísima entrevista en el personaje del viernes. Regresamos enseguida. Muy amables, volvemos en el personaje del viernes con Walter Llerena. A propósito, Walter ha dicho enfáticamente que Neisy es una chica carismática, alegre, una chica extraordinaria. Así es, Walter. Sí, sin duda alguna, Neisy mostró toda su vida desde su infancia, que a pesar de las dificultades, de las vicisitudes que les ha tocado vivir a ellos por su extrema pobreza y todo lo que representó para ellos su infancia, siempre fue una niña muy alegre, muy carismática, muy amigable, una muy buena niña, siempre con ese hambre y deseo de aprender, de educarse, de ser mejor en la vida en todo sentido, no solo en el deporte. Y eso, bueno, realmente hizo que para mí prácticamente tenerla en mi casa como hija mía nunca fue una dificultad, nunca fue un problema. Fueron tanto ella como Angie, 2 niñas que nunca me dieron problemas realmente en mi casa. Entonces, Angie tampoco. Angie tampoco. Entonces, para mí realmente era una alegría enorme tenerles en la casa, era una bendición para mí, para mi hogar. Entonces, definitivamente sí. Como hijas, así. Exacto. Otro miembro de la familia, ¿no? Como hijas realmente, porque así siempre les consideré, siempre les vi de esa manera y bueno, igual en mis posibilidades hice todo lo que yo pude hacer por ellas y bueno, como un hijo igual, siempre eran parte, ¿no? de mis actividades familiares y todo eso. Claro, Walter, y ellas iban, Neisy, Angie, iban a colegio en esa época. O sea, sí, claro. Al principio la escuela y luego el colegio. Nosotros, uno de los requisitos para que puedan estar en mi casa, siempre a todos los chicos que vivían conmigo, era de que tienen que estudiar y entrenar. O sea, yo no permitía que ninguno de ellos se quede fuera del sistema de estudios, ¿no? Entonces, los teníamos en la escuela, ya pasaban al colegio, seguíamos el proceso con ellos en el colegio y bueno, teníamos la ventaja de que todo estaba muy cerca de nuestra casa, gimnasio, escuela, todo eso. Entonces, era realmente muy, muy cómodo para ellos todas esas cosas, ¿no? Tener que estudiar, entrenar, y bueno, todo estaba a 1 cuadra, 2 cuadras de la casa, entonces realmente era bastante cómodo para ellos poder cumplir con todas sus actividades, ¿no? Claro. Y además esta parte de la formación deportiva, intelectual, como personas, es clave. Bien lo que usted nos dice. Hablando de eso, ¿cómo la convenció a Neisy y obviamente a Angie de que no se iban a quedar patuchas al usar pesas? Porque eso creemos todos.
y a todos nos dicen, no hagas eso porque no vas a crecer. Así es. Bueno, nosotros teníamos la gran ventaja de que en Shell el levantamiento de pesas era un deporte muy tradicional que había sacado muchísimas campeones antes de Neisy, campeonas sudamericanas, panamericanas, que era un deporte muy popular en el pueblo, ¿no? Entre los niños de las escuelas y todo eso. Entonces, nosotros pudimos trabajar con Neisy en esa parte de hacerle entender, bueno, primero yo con mi ejemplo, mis papás son muy pequeños en relación a mí, y yo levanté pesas desde los 12 años, después teníamos varios chicos que ya estaban entrenando con nosotros y que bueno, Neisy podía ver que ninguno se quedó pequeño, que más bien habían crecido bastante. En el caso del mismo hermano de Neisy, creció un montón, se hizo súper alto el chico de Javier. Y bueno, poderle explicar con ejemplos, poderle explicar con todo lo que nosotros podíamos enseñarle en fotos, revistas y todo, de que no era un deporte realmente como se trataba de caracterizarlo, y más bien era un deporte que ayudaba en el desarrollo. Y sí, definitivamente Neisy pudo entender, se dio cuenta de que a diferencia de lo que le decían, de que se iba a ser como un hombre, que era mucho músculo y todo esto, realmente el levantamiento de pesas lo que tiene características bien importantes, sobre todo en las mujeres, es de formarle del cuerpo, de tonificar la masa muscular, de hacer cuerpos asimétricos realmente muy bien formados. Asimétricos, ok. Exacto, entonces eso realmente ya con el tiempo se fue dando cuenta y bueno, realmente no tuvimos ya después dificultades con ella, con ese mito que realmente había de que se va a quedar pequeñita o algo así. Esto me decía fuera de micrófono Walter Llerena, que más bien a varios chicos y chicas que hacen levantamiento de pesas o halterofilia, más bien tienden a crecer. Así es, porque nuestro deporte es un deporte de fuerza explosiva, es uno de los deportes donde mayor explosión necesita el atleta para su máxima expresión y su máximo resultado. Entonces, al ser un deporte muy veloz que requiere de muchísima velocidad y explosión, hace que en este caso el atleta, el niño, se desarrolle y crezca mucho más, ¿no? Porque hay un desarrollo más de músculos, de tendones, ligamentos, y tiende el cuerpo a estirarse más de lo normal. Es por eso que nosotros hemos tenido varios deportistas. Tengo aquí la experiencia de un niño que empezó conmigo a los 14 años aquí en Aruba, siendo de mi tamaño, que yo mido unos 67, 68 por medio, y que ahora está ya cerca del 1,90 m, ¿no? Entonces, mire, de 1,67, de 1,67 a exacto, 1,90 m. entonces creció mucho más que el papá, la mamá ni hablar, la mamá debe estar más o menos en un promedio de unos 55 tal vez. Entonces, el papá es un poco alto, sí, pero obviamente él creció mucho más que el papá. Entonces, definitivamente es algo que no, o sea, que yo por lo menos en toda mi experiencia durante todos los años que estaba en el levantamiento de pesas, nunca conocí a un pesista, un muchacho, un niño que levantó pesas desde su infancia, que se haya quedado, por ejemplo, del mismo tamaño o más bajito que sus padres, por ejemplo. Entonces, siempre crecen más, siempre tienden a estirarse más de lo normal, y eso realmente acaba, ¿no? Y rompe con el mito ese de que todo el mundo piensa que levantar pesas va a hacer que te quedes pequeño Sí, y que no es saludable. Sí. No, incluso a los deportistas que no son de halterofilia, sino futbolistas, por decir, o nadadores, le dicen, no hagan mucho peso, después no creces. No haga mucha potencia porque después no creces. Así es. Realmente es una lucha enorme que tenemos nosotros como deporte, porque incluso muchas veces viene ese criterio de médicos que hacen ese tipo de comentarios y cosas así, que realmente no le hacen nada de bien al deporte, y peor, ¿no? Realmente ahuyentando a los niños, a los jóvenes a la práctica deportiva. Walter, entrando en otro aspecto, usted es el entrenador del equipo nacional de Aruba. Entiendo que el presidente de la Federación de Levantamiento de Pesas, un señor Zambrano, que es desconocido para nosotros, porque la verdad es que nunca ha sonado ni ha tronado, pero más bien lo que veo es que se dedica a obstaculizar el desarrollo de los deportistas. Él, por ejemplo, él ha estado poniendo siempre, en este caso, zancadillas y cosas
a deportistas como Neisy, y a usted también le ha puesto, quería cambiar de entrenador, ¿no? Quería que sea otro entrenador acá en Guayaquil. Así es, así es. Lastimosamente es un señor que primero lleva muchísimos años en la Federación Ecuatoriana. Tristemente, justamente hoy veía una entrevista que le había hecho, no sé si para Revista Vistazo o Estadio, alguien, donde él me tilda mira mentiroso y de que lleva 5 años en la Federación Ecuatoriana, pero realmente él fue elegido en la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas por primera vez en el año 97 y estuvo 15 años como presidente. Luego de eso, por una intervención y por el Ministerio del Deporte, algo así, tengo entendido que estuvo como 2 o 3 años fuera, ahora se religió nuevamente, lleva 5 años más y antes de ser presidente tenía el control prácticamente de la federación porque la persona que figuraba como presidente realmente no tenía ninguna autoridad, ni voz, ni voto, sino más bien era el que manejaba la federación prácticamente desde el año 89, que fue la primera vez que yo viajé, y que él figuraba como entrenador de la Selección Nacional de Pesas sin tener deportistas ni nada de eso. Entonces, es una persona que en pocas palabras estamos hablando que lleva más de 30 años en la Federación Ecuatoriana y él ha salido a decir que él lleva 5 años en la federación y es realmente increíble. O sea, y es una las matemáticas no mienten. Y es una persona que le ha hecho muchísimo daño al deporte, tanto así que me parece, si no estoy seguro, en el año 2013, 2014, donde a él le sacaron de la federación porque trataron de sacarle de la federación en ese entonces del Ministerio del Deporte de ese entonces, y siendo él miembro de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, impidió que la Selección Nacional de Ecuador, que estaba en Perú para participar en un campeonato del mundo, se le dé la autorización para participar. No quiso dar su firma como miembro en este caso, de la Federación Panamericana, y estando toda la delegación en Perú y que podíamos tener varios medallistas en ese mundial, él no quiso dar la firma para que la delegación de Ecuador participe y lastimosamente nuestros deportistas se quedaron sin participar estando en el mundial en Perú. Entonces, qué barbaridad. ¿Y por qué? Pues solo porque él no lo porque no era el presidente de la federación, no manejaba la federación ecuatoriana y simplemente porque no le dio la gana, ¿no? Entonces, porque él nunca quiso salir de la federación y prácticamente lo sacaron casi que a la fuerza. Entonces, eso hizo que él tenga esa actitud, que no le importe realmente a nuestros deportistas, ni el país, mucho menos. Definitivamente fue fuerte, fue muy duro para todos nuestros deportistas que viajaron, que se gastaron todos los recursos que habían que hacerlo para movilizar toda esa delegación a Perú, pero a él no le importó nada, él no quiso dar autorización y fue prácticamente el que impidió que el país participe en ese mundial. Entonces, un dirigente que tiene muchísimos años, que es capaz de hacer todas esas cosas, bueno, ya de Neisy ni hablar, quisieron muchas veces imponerle entrenadores. Ahí hay que rescatar mucho la posición de Neisy, muy firme, de que ella dijo, bueno, y a corta edad, ¿no? A corta edad. Exacto, porque fueron varios los intentos que hicieron con Neisy y ella dijo, no, 1000 veces me retiro, casi siempre el chantaje, bueno, si no haces caso te quitamos la ayuda, sales del plan de alto rendimiento. Entonces ella siempre dijo, bueno, me salgo, quítenme la ayuda, me retiro si quieren, pero no voy a ceder a sus presiones. Entonces, eso es algo muy, muy digno de rescatar de Neisy porque mostró siempre esa lealtad, esa confianza en nosotros como entrenadores, tanto en mí, en Mayra, en Alexei Natov. Y bueno, para no alargar mucho el cuento, Alexei Natov, el ruso que trabajó con Neisy a partir del 2019 y que fue mi entrenador y que también es el que tomó la posta nuestra porque sabíamos que era la mejor opción para que él siga con ella, trabajó con Neisy, le contrató el Comité Olímpico para que trabaje en este caso con Neisy para Tokio, bajo la negativa de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, con la oposición de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas. La Federación Ecuatoriana no quiso, nunca quiso, y tuvo que en este caso sí, y hay que resaltar que el presidente del Comité Olímpico, Morán, aún sobre la voluntad, la mala voluntad de la Federación Ecuatoriana, decidió contratarle y dijo, bueno, yo me hago responsable, yo tomo la responsabilidad de esto y yo quiero que Neisy siga con Alexei como ella lo ha pedido, ¿no? Y como lo pidió Walter y todo eso. Entonces, fue en contra de la voluntad de la Federación Ecuatoriana. Entonces, por eso es que ahora sí nos sorprende un montón que el presidente salga a decir que está muy orgulloso, muy feliz y que a Neisy se le ha apoyado en todo lo que ha querido. Te quiere subir a la camioneta. Pues. Exacto. Entonces, sí es triste, ¿no? Porque es un personaje que lastimosamente le ha hecho muchísimo daño al deporte y que muchos entrenadores, deportistas del país, dirigentes le tienen miedo
porque saben la capacidad que tiene el señor para vengarse o para hacerle daño a cualquiera que tenga la osadía de oponerse o de criticar o de querer pedir algún derecho, alguna cosa que le corresponde. Entonces, es un señor que le ha hecho mucho daño al deporte realmente. ¿Y de dónde es el señor? ¿De qué parte del país? Es de Guayaquil, es de Es de Guayaquil, Guayaquil. sí, como digo, es el presidente que ha estado eternamente en la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas. Yo le digo algo. Mi abuelo, Voltaire Palaínez Colo, que es el señor que está aquí en este cuadro, Qué fue gusto, qué dirigente, gusto. sí, fue dirigente deportivo, eh, y era de esos dirigentes que ponían, no que sacaban, Así es, que el lugar, que trataban de dar y no de quitar, como este señor. Y yo no así entiendo es. la dirigencia deportiva si no es para eso. Cuando estaba en la Federación Deportiva del Guayas, además que terminaron en el Estadio Modelo, que no avanzaba, y luego el Coliseo del Paladines, eh, se pasaba pensando en cómo ayudar, no solo con recursos propios, a los deportistas, porque siempre ha habido escasez de recursos. Luego en el Comité Olímpico lo mismo, estuvo 8 años. No se pueden perennizar los dirigentes en las federaciones nacionales por deporte, ni en las federaciones provinciales, ni en el Comité Olímpico, porque se creen que son los dueños de eso. Así es, así es. Lastimosamente, ese es el problema de la gran mayoría de dirigentes en el país. Es muy triste. Sí, definitivamente los dirigentes que habían antes, mucho antes, son esos que realmente ponían plata y persona, que realmente amaban el deporte. Ahora casi todos lo que están ahí es simplemente por sacar provecho, ¿no? Por sacar ventaja, porque de una u otra manera buscan el beneficio personal. Entonces, definitivamente ellos son los que le están haciendo muchísimo daño al deporte y ojalá nosotros esperamos que estas cosas cambien, que definitivamente todo esto se le dé un giro al deporte. Ojalá el ministro del deporte pueda hacer algo para que esto de una u otra manera se termine, porque definitivamente es muy duro. Y como yo lo he dicho muy frontal y en varias ocasiones, nosotros no teníamos la medalla olímpica antes de Neisy y de Tamara, porque a Celedina Nieves, y en este caso sobre todo a Alexandra Escobar, se le coartó la posibilidad de tener una medalla olímpica. No le creo. Y a David Arroyo, sí, sí, porque mire, Sí. lo mismo que le quisieron hacer a Neisy se lo hicieron a Alexandra Escobar en el 2002, después de ella ganar el campeonato del mundo y ser campeona del mundo por primera vez. Una ecuatoriana había ganado un mundial de pesas y que apuntaba muy bien para llegar al 2004 a Atenas, a las Olimpiadas. Le hicieron lo mismo, le obligaron a cambiarse de entrenador. El entrenador que le llevó a ser campeona del mundo y todo eso comenzó a exigir que a Alexandra se le dé vitaminas, que se le dé un mejor trato y todo eso. Y eso no le gustó al señor Zambrano y definitivamente le dijeron a Alexandra: o te cambias o aquí se acaba toda tu carrera, aquí te quitamos todo el apoyo. Entonces, tanto a Alexandra como a Celedina, y pasó, fue así. Obviamente Alexandra sí se dio a las presiones, a las amenazas, obviamente porque Alexandra salió sola, realmente no tuvo alguien que le soporte, Que le que le ayude, soporte. Es que que esté ahí eso con ella pasa, para eso puede que, pasar, que, claro. que ella que ella sepa que no está sola. Y bueno, obviamente su único sustento en la vida era lo que recibía por el levantamiento de pesas, entonces tuvo que ceder a las presiones y ahí se nos cortó ya la primera posibilidad de tener esa medalla olímpica, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena por ella porque ha sido una tremenda atleta de inspiración de Neisy, realmente de todas las chicas que tenemos ahora fue Alexandra, y definitivamente me duele mucho verle tener que retirarse con 5 Olimpiadas sin haber podido llegar a una medalla olímpica teniendo todo el talento y las condiciones. Entonces, lo mismo pasó con David Arroyo, que igual tenía todas las condiciones, lo explotaron a un joven que le tuvieron esclavizado ahí en Guayaquil, prácticamente haciéndole competir y hasta que, bueno, lo reventaron físicamente hablando, que con sus rodillas no dieron más, y que, bueno, estuvo hasta pocos días antes de Tokio concentrado en la selección nacional. Ajá. Y que después de eso lo que decidió es, 2 días antes de que la selección viaje al campeonato panamericano en República Dominicana, irse a los Estados Unidos, ¿no? Con otro atleta de la selección nacional, agarraron y se fueron a los Estados Unidos. Entonces, abandonando a la selección nacional. Y todo eso es producto de todo ese maltrato, ¿no? De toda esa dirigencia que no ha sabido cuidar a sus atletas y que definitivamente ellos son 2 de los casi 10 que están en Estados Unidos del equipo nacional masculino que abandonaron la selección. La verdad que nos parece algo, o sea, no sé cómo calificarlo, no sé cómo calificarlo, pero aquí me quedo también todavía más helado
Walter, en el sentido de que todos nos preguntamos cómo así el entrenador de Neisy, de Angie, no estuvo en Tokio. Y veo que es la propia federación de levantamiento de pesas una de las que habría hecho impedimentos para que usted pueda estar allá. Así es, así es. Neisy estuvo aquí entrenando conmigo antes de irse a Tokio junto con Angie. Vinieron a hacer sus últimas bases de entrenamiento aquí en Aruba por toda la confianza que ellas tienen conmigo, porque Alexis, el entrenador, también sugirió venir acá y porque sabe que yo tenía mucho que aportar en ese momento para la parte Lógico. psicológica y emocional de la Neisy. Habían cosas donde él se le hacían un poco difíciles entrar con las chicas y que, bueno, para mí era más fácil porque yo las conocía desde su niñez, desde su infancia, y él quiso siempre y siempre hemos querido trabajar en equipo. Entonces vinieron acá, hicimos todo el trabajo. Neisy insistió por muchas veces aquí de que yo vaya a Tokio, de que ella quiere que yo vaya a Tokio. Bueno, yo le dije, bueno, haz el intento, pregunta a ver si me quieren llevar, pero yo ya te aseguro que no van a permitir que yo vaya. Entonces, sí, fue un poco realmente traumante para ella y un poco decepcionante también porque el presidente del Comité Olímpico le decía, bueno, si compites bien en el Panamericano, hablamos a ver si le podemos llevar. Si compites bien en el Sudamericano, hablamos a ver si hay cómo llevarle. Esto era el presidente del Comité Olímpico, Morán. Exacto. Entonces condicionaba que tienes que hacer esto bien y a ver si me animo a llevarle a Walter. Entonces hizo todo bien, ganó el Panamericano, ganó el Sudamericano, mejoró sus marcas, todo. Entonces después ya le dijo, no se puede, en Tokio solo va a poder viajar la gente que está en el Comité Olímpico, no va a poder viajar nadie más. Entonces definitivamente dijeron que no. Y bueno, yo le dije, yo te dije, Neisy, eso iba a pasar, o sea, no te preocupes, tú lo que tienes que hacer es ir allá a hacer lo que tienes que hacer, hemos entrenado bien, has hecho todo bien, aquí en Aruba lo hicieron súper bien, el trabajo que tenían que hacer. Les digo, ustedes vayan, no se preocupen, no piensen en mí, sino ustedes piensen en la medalla, piensen en todo lo que han sufrido durante todo este tiempo y que hay que ahora demostrar, ¿no? El trabajo que han hecho. Entonces, sí, a ella le hubiera encantado, a mí también. Obviamente, como entrenador me hubiera fascinado poder estar en ese momento tan histórico, pero no nos dieron la oportunidad. Pero bueno, eso no me quita a mí ni el sueño, ni realmente me da un resentimiento o algo así, sino más bien creo que todo esto que está pasando ha sido una cachetada muy fuerte para mucha dirigencia, para mucha gente que trató de oponerse, de hacerle daño a Neisy. Y que bueno, incluso hasta ahora nosotros tenemos, y Neisy está muy clara en eso, más que yo todavía, de que todo este acontecimiento que hubo en España previo al viaje a Tokio, de que comenzó a dar pruebas positivas, falsos positivos de COVID, solo a ella, Neisy está muy convencida que fue algo que la Federación Ecuatoriana armó para que ella no pueda estar en Tokio. Y definitivamente eso... O sea, no importaba perder la medalla, pero con tal de molestar. Bueno, es que bueno, ese es el actuar del señor Zambrano y ha sido todo el tiempo. O sea, nosotros hemos tenido muchos medallistas mundiales que simplemente por protestar o por decir algo han sido sacados de la selección, no de ahora, de mucho tiempo atrás, y que definitivamente a Zambrano no le importaba si pierdes un campeón mundial, una medalla mundial, nada. O sea, definitivamente nada. Él ha sido siempre una especie de dictador que, bueno, que se hace lo que yo digo y si no, estás fuera definitivamente. Y es por eso que le tienen muchísimo terror. O sea, no es miedo, es terror los deportistas y muchos entrenadores, porque saben que el rato que digas algo o que quieres decir algo, ese rato te vuelan la cabeza y prácticamente quedas fuera, por muy campeón mundial, medallista mundial, lo que seas. Antes de ir a la segunda pausa, veo que los deportistas que están en halterofilia o levantamiento de pesas ganan un salario y que también los presionan, los chantajean con eso, que si no cumplen les quitan un mes de salario, ¿sí? Así es. Muchos de los deportistas de levantamiento de pesas de selección nacional están en el programa de alto rendimiento o de programas que maneja la misma Federación Ecuatoriana directamente con los chicos, pero todos condicionados siempre a que si no haces lo que la federación te dice, automáticamente te quedas fuera de tu ayuda, no se te paga, o sea, siempre a poner alguna condición, ¿no? Y alguna amenaza, ¿no? Entonces es por eso que y lastimosamente en nuestro deporte, como yo creo que en la gran mayoría de deportes en el país, la mayor cantidad de los deportistas más buenos vienen de estratos sociales muy bajos, ¿no? Que buscan, buscan el deporte como una alternativa de vida, como una posibilidad de salir adelante.
y dependen muchísimo de esas ayudas, ¿no? Muchos tienen que mantener familias, ayudar a sus hermanos, padres. En el mismo caso de Neisy, ya tuvo que hacer de papá y mamá a partir de la raíz de lo que murió la mamá, ya tuvo que hacerse cargo de toda su familia. Y incluso antes, porque la mamá desde que Neisy ganó el primer campeonato del mundo, dependía económicamente de Neisy. Entonces, definitivamente es fuerte, ¿no? Y para muchos mucho más duro. Es ponerles una cadena en las manos y tenerles callados, sometidos, porque es el rato que digas algo te quitan la ayuda. Ajá. Neisy y Angie son hermanas, ¿no? Son hermanas, así es. Son hermanas, ya, ok. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos con el personaje del viernes. No se olviden, aquí está nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya TV, y también el Facebook, Radio Atalaya 680M. Nos puede seguir a través del Instagram, de Twitter, y por supuesto en nuestra página web www.radioatalaya.net. Ya volvemos con Walter Llerena, el entrenador, el hombre que pues formó y llevó adelante a Neisy Dájomes, a Angie Palacios y a otros importantes y destacadas deportistas en halterofilia o levantamiento de pesas. Volvemos en un momento. Walter nos está atendiendo desde Aruba, allá en el Caribe. Muy bien, llegamos a la parte final de esta extraordinaria charla con Walter Llerena, deportista, ganador de medallas a nivel nacional, bolivariano, sudamericano, panamericano, entrenador y realmente en este caso el mentor de Neisy Dájomes, de su hermana, igualmente de Angie, de su hermano que falleció lamentablemente hace un año y pico. Y nos contaba también Walter que aparte de ser hoy el seleccionador nacional de Aruba, fue presidente de la Federación Deportiva de Pastaza. En ese caso es la Federación Deportiva Provincial, y que tuvieron unos resultados extraordinarios, lo cual con el poco presupuesto y siendo una provincia que no es pues Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, ninguna de las más grandes o que reciben presupuesto, es realmente encomiable. Ahora, yo quería comentarle que cuando escuché el nombre de Neisy Dájomes, pensé que era una deportista nacionalizada, como se acuerda que antes había Boris Burov, así, el mismo pesista que hablábamos hace un momento ruso. Pensé, han nacionalizado a alguien, porque qué raro que mujeres tengamos, uno no se pone a pensar esto, ¿no? Cuando no está inmerso en el mundo de la parte deportiva. Así es, sí, sí. Neisy, como hemos dicho y como todo el mundo sabe, es hija de dos refugiados colombianos que tuvieron que emigrar a nuestro país por la situación crítica del hermano país de Colombia. Y bueno, nacieron en Ecuador, en este caso todos los hermanos. Me parece que solo la hermana mayor de Neisy, que es, si no me equivoco, 4 años mayor que Neisy, fue la que nació en Colombia. De ahí ellos decidieron mudarse para Ecuador. Al principio a la frontera norte de Ecuador, creo que fue por La Guagrio, que estuvieron un tiempo, y ahí fueron de a poco bajando hacia el sur de la Amazonía hasta llegar al Puyo, donde prácticamente ahí nacen los Neisy, los más pequeños de los hermanos, ¿no? Entonces, para nosotros, bueno, primero la gente del Puyo, de Shell, de la provincia de Pastaza, sabe y conoce de la historia de Neisy desde sus primeros pasos, de cómo ella empezó el levantamiento de pesas. Entonces, eso a nosotros nos da un orgullo enorme de saber de que una parroquia tan chiquita de la Amazonía, de una provincia relativamente en población muy pequeña, de hecho de las menos pobladas del país, aunque es la más grande en extensión, pero en población de las más pequeñitas. Y de las más grandes en producción, porque produce pues petróleo. Sí, exacto. Entonces, de ahí empezó la preparación de Neisy desde cero, prácticamente. Entonces, a nosotros nos da la satisfacción enorme de que es una atleta 100% hecha ahí en la Amazonía, en Ecuador, y con talento humano ecuatoriano, ¿no? Claro, nacida aquí, como usted dice, ha vivido toda su vida aquí, ecuatoriana. Y esto de que antes se tenían que nacionalizar deportistas
de otros lados en esta área justamente de levantamiento de pesas? Bueno, nosotros tuvimos la enorme ventaja, de, digámoslo así, de que Boris Burov, pesista ruso, se nacionalizó ecuatoriano en el año 93 Okay. y que definitivamente fue, para el Ecuador fue un antes y un después de la llegada de Boris Burov en el levantamiento de pesas. Ah, Porque, o sea, fue algo positivísimo. sí, sí, porque Boris vino con otra mentalidad, vino a enseñarnos lo que es entrenar de a de veras. Boris vino a levantar pesos que aquí nosotros pensábamos que un ser humano no los podía levantar, o sea, que no era posible hacer algo así. Y definitivamente vino a romper un montón de barreras que nosotros teníamos mentales, que como ecuatorianos pensábamos que no teníamos la capacidad de hacerlo. Entonces, realmente hay un antes y un después de Boris. Y definitivamente Boris fue una influencia muy, muy positiva para el levantamiento de pesas aquí en Ecuador, tanto así que después de la llegada de Boris, todos los que estuvimos junto al equipo nacional con él, comenzamos a levantar pesos que nunca antes se habían levantado en el Ecuador, o sea que ni de lejos realmente estábamos en esos pesos, y que fue una influencia porque poderle ver entrenar a él, a un atleta que entrenaba en promedio a veces 6, 7 horas diarias en 3 jornadas, yo fui uno de los que vivió con él prácticamente Ajá. y que entrenábamos con él en Manabí. Entonces hacíamos 3 jornadas diarias de entrenamiento, eso antes para nosotros ni locos, lo que hacíamos es una jornada y de 1 hora y media, 2 a lo mucho. Entonces comenzar a entrenar 3 jornadas de entrenamiento, hacer preparación física en la playa, o sea, muchas cosas que para nosotros fueron nuevas y que nunca las habíamos aplicado. Entonces fue una influencia enorme, le aportó muchísimo al país en ese sentido, y yo creo que gran parte de todo lo que estamos cosechando ahora también es por esa influencia de él y sobre todo de Alexei, del ruso, que fue el entrenador que le trajo también a Boris, que movió Alexei. todo, Alexei Natovsky, que fue el que le trajo, el que le ayudó, el que hizo toda la gestión para que se lo pueda nacionalizar, y que bueno, también fue el que transmitió muchos de esos conocimientos a otros entrenadores que tenía el país, y que bueno, acogieron mucho de su forma de entrenar, del sistema de entrenamiento, y que también comenzaron a dar resultados extraordinarios, como Luis López, que fue seleccionador nacional, fue el entrenador de Alexandra Escobar cuando Alexandra Escobar fue campeona del mundo. Este entrenador luego, de que lo votaron de la selección, tuvo que ir a trabajar, se fue a trabajar en Chile, donde dio extraordinarios resultados, tuvo gente en Olimpiadas, campeones panamericanos en juegos, luego a Brasil, donde también hizo un trabajo extraordinario, que también es un entrenador que prácticamente ha tenido que ser desplazado, salir fuera del país a buscar dónde trabajar, porque es otro entrenador que, por ejemplo, no es del agrado del presidente de la Federación Ecuatoriana, aunque Ah, él tiene a su esposa en Ibarra, su familia, pero siempre ha tenido que estar por otros lados trabajando por esta misma conflicto y no ser de agrado del presidente de la Federación Ecuatoriana. Entonces, esa es realmente la historia de Boris y lo que influenció realmente en las pesas en el Ecuador. acá quería demostrar, y sería bueno también que la producción nos ayude con más gráficas que una foto de Boris Burov, porque hay mucha gente que ya pues han pasado 25 años, ¿no? Y de pronto no se Así acuerdan. es. Yo me acuerdo perfectamente para graficarlo, más aún con lo que nos dice Walter Llerena de la importancia que tuvo en este cambio positivo de lo que es el halterofilia y levantamiento de pesas en el Ecuador. Así es, definitivamente. Y también un atleta que tengo entendido que también muchas veces quiso venir como entrenador aquí al país después de su retiro, que también no se le dio la oportunidad, y de hecho estuvo hace un año atrás, un poco antes de la pandemia, trabajando en Colombia como entrenador. Ah, sí, ¿no? Y Acá no le han dado chance. aquí no tuvo tampoco la oportunidad porque bueno, el presidente de la Federación Ecuatoriana Estamos, solo le da, oiga, pero estamos solo, locos, ¿no? Es solo, demencial. como él me lo dijo muy frontal en una reunión, en el último intento que hicimos de defenderle a Neisy, ¿no? Para que no le cambien de entrenador, me dijo, bueno, Walter, por último, el entrenador venezolano que yo estoy trayendo es mi amigo. Los venezolanos están pasando por una crisis muy difícil y bueno, es mi amigo, usted sabe cómo está ya la situación, y bueno, yo le quiero ayudar a él como entrenador. Entonces, ese fue realmente el argumento técnico de él para contratarle al entrenador.
ya que después nos enteramos por misma gente de la federación que había un reparto del sueldo del entrenador con el presidente de la federación y esas cosas que salieron de ahí mismo de la federación, pero bueno. Pero qué asqueroso eso, ¿no? Qué que no asqueroso, hemos podido, que no hemos, obviamente son cosas que no se pueden comprobar, pero salieron de ahí mismo de la federación, salieron esos comentarios y que eso es lo que se estaba haciendo y obviamente como, claro, el entrenador venezolano por $1,000, qué sé yo, 1,500 para él, de acuerdo a la situación de su país, era muchísimo, entonces sí, había una parte que recibía el presidente de la ecuatoriana, pero bueno, eso es algo que no se puede, como digo, no se puede comprobar, lastimosamente, y claro, él también muy estratégicamente se ha blindado muy bien, sacó a las personas que sabía que podían de una u otra forma estar inconformes con eso y puso gente en la Federación Ecuatoriana, como por ejemplo la persona que maneja la parte técnica de la Federación Ecuatoriana, en vez de ser una persona afín al deporte con licenciatura en deportes o algo al entrenamiento deportivo, no, tiene una ingeniera, creo que es veterinaria, me parece, manejando la parte técnica de la federación. Entonces, como que hubiera un especialista en deportes dirigiendo una veterinaria. Y que tenemos muchísimos, incluso PhDs en entrenamiento deportivo y todo eso en Ecuador, en el levantamiento de pesas en varias provincias del país que podrían hacer un excelente trabajo, ¿no? Pero definitivamente él se blindó en ese sentido porque él no permite que ni siquiera en la parte técnica haya un departamento técnico que tome las decisiones técnicamente, sino que él las toma unilateralmente, así el departamento técnico diga, no, hay que hacer esto, o técnicamente este deportista debe viajar o el otro, no, son decisiones unilaterales de él y dice, bueno, viaja este y listo. Walter, para terminar, cambio de tema con una pregunta. Las chicas, Neisy, Angie, Alexandra Escobar, todas ellas, ¿no? En la parte personal, son chicas normales en su vida, es decir, fuera de lo deportivo, cómo llevan su alimentación, la parte de disciplina, porque a veces también dicen, ¿sabe qué? Se mete ahí a deporte y se vuelven como obsesivos con esto del deporte, no quieren tener una pareja, etcétera. No, realmente ellas en este caso siempre han llevado una vida muy normal, muy normal, realmente como cualquier otra chica de la sociedad. Tienen sí su tiempo de esparcimiento cuando ellas creen que es necesario hacerlo, tienen el tiempo para hacerlo, que obviamente es muy corto, muy poco, muy pocas veces ellas tienen la oportunidad de pensar en descansar, en vacacionar, en todo eso. Bueno, en el caso de Neisy tiene su novio ya varios años, Angie también, entonces han sido personas que han estado prácticamente con ellas todo este tiempo y que de una u otra manera supongo son un apoyo, ¿no? Para un apoyo, chicas. Lógico. Y de ahí, bueno, eso digo, una vida muy normal, muy tranquila como cualquier otra mujer. En el caso de las chicas, Alexandra igual. Alexandra tenía a su esposo, tristemente el esposo de Alexandra falleció. Pero no igual, sabía, qué pena, joven. Haber sido, pues, ¿no? Sí, muy joven, muy joven. Y realmente fue bastante fuerte para Alexandra. Entonces, tranquilidad emocional y tienen esa tranquilidad de sentirse respaldadas. En el caso de Neisy, que por ejemplo casi nunca contó con la presencia de su padre, ¿no? Y que siempre prácticamente estuvieron solos. Entonces, lo mismo Angie. Entonces, creo que de una u otra forma han sido una parte beneficiosa para ellas poder contar con alguien que esté ahí junto con ellas en todo este tiempo. Es la historia del triunfo sobre la adversidad. Empieza, imagínense con lo que usted nos dice, viniendo de Colombia, del desplazamiento, ¿no? Todo lo que se vivía era una situación tremenda a nivel, todo el mundo lo conocía a nivel mundial, lo de Colombia. Luego acá en Ecuador, la escasez de recursos, gracias a Dios, en este caso Walter Llerena las apoya, su madre, etcétera, y luego contra la propia adversidad local, ¿no? De tener una federación, un presidente de la federación y otros que en lugar de ayudar hacen lo contrario. Realmente nos alegramos de que este triunfo sea mucho más meritorio de lo que ya sería de por sí, mucho más meritorio. En estos últimos Juegos Olímpicos
Cuando fue lo de Richard Carapaz, dijimos, Richard Carapaz se ha hecho prácticamente solo. Ahí está. No solo que se hizo solo, sino que además era contra todo lo que le hacían también en la federación respectiva. Se tuvo que ir a Colombia, no lo querían inscribir en ningún lado, etcétera, etcétera. En el caso de las chicas, pues es todavía peor, es todavía peor. Así es que ojalá que estos extraordinarios triunfos, medallas de oro y de plata, nos lleven a que las cosas cambien y mejoren mucho. Walter, éxitos, un gusto realmente conocerlo, éxitos allá en Aruba y ojalá pronto lo podamos tener trabajando en Ecuador como se lo necesita. A usted muchas gracias. El gusto para mí ha sido conocerle, saber que usted es nieto de un personaje tan importante para el deporte del Ecuador y de la provincia del Guayas. Gracias. Y gracias por la invitación. Siempre será para mí un gusto poder contar esta historia, esta parte real de Neisy, de cómo ella realmente ha vencido muchas adversidades, muchas cosas difíciles. Y que bueno, yo soy muy siempre agradecido con Dios de haberme dado la oportunidad de haberme cruzado en el camino de Neisy y de haberle podido guiar hasta donde está ahora. Y que bueno, ojalá Dios quiera nos dé muchas más alegrías más. Claro, tiene la edad para seguirla haciendo, ¿no? Así es, esperamos por lo menos unas 2 Olimpiadas más tener medallas con Neisy. ¿Y campeonatos mundiales se vienen? Sí, y campeonatos mundiales, obviamente. Seguramente este año habrá uno, pero bueno, posiblemente Neisy no participará, está muy cansada, necesita un tiempo de transitorio de descanso, de recuperación, pero sí, el próximo año, 2022, 2023, van a haber campeonatos del mundo seguro, que son clasificatorios para Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias, Walter, por lo de mi abuelito Walter Paladines y la playa de dirigentes que había en esa época. Algunos vivos todavía como Byron López, que era del área de box, y otros. Realmente debe ser un motivo, ellos en sus tumbas de indignación, de escuchar este tipo de barbaridades. Pero ha triunfado el bien, ha triunfado con estas victorias. Así que nos alegramos por aquello. Ha sido el personaje del viernes. Que tenga un buen fin de semana, Walter, allá en Aruba. Nosotros también lo trataremos de tener acá en Ecuador. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Fuerte abrazo. Igualmente, el personaje del viernes en el sistema de emisoras Atalaya. Ya volvemos luego de la pausa con la programación regular. Este programa se retransmite mañana a las 9 de la mañana, mañana sábado 9 de la mañana, y el domingo a las 7 a.m.